para todos ustedes, la charla está siendo grabada. Es importante que le den ahí el autorizado para que tengan en cuenta eso. Está siendo grabada la conversación. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, me ven bien, muy bien. Bien, Perfecto. excelente. También, bien. De pronto voy a hacer alguna presentación de algo si la necesito. Yo me muevo aquí por el share screen y ahí me voy trabajando. ¿Listo? Cualquier cosa, pues yo lo voy moviendo o en cualquier momento, pues si necesito ayuda, me ayudan ahí, ¿vale? Bueno, entonces, previa conversación con Andrés, me decía que habían temas que eran importantes tratar y sobre todo con base a las doctrinas, ¿cierto? A las doctrinas. Pero yo le decía a Andrés que es necesario que tengamos claro algunos puntos sobre el tema de la doctrina. Entonces nos pusimos a discutir sobre un tema doctrinal que es la cena del Señor, pero pues digamos que yo le decía a él, es importante que toquemos primero qué es realmente la doctrina, qué es el dogma, qué es teología, qué es, porque en un mundo como el nuestro, por ejemplo, en este momento, eh, los, cuando uno habla de dogmas, a veces la gente le corre a esos temas, ¿no? La gente a veces dice, no, queremos algo más práctico, ¿cierto? Algunas veces han dicho, pero es que el cristianismo es un estilo de vida, pero si es un estilo de vida, de todas maneras, el estilo de vida tiene que estar amarrado a una palabra, ¿cierto? A algo que sea nuestra base, que sea nuestro asidero. Y una de las cosas maravillosas que nosotros siempre hemos encontrado es, y se lo digo como coordinador de la academia, es que no encuentra todos los días encuentra uno cosas maravillosas en la palabra de Dios. O sea, uno no puede dejar de estudiar la palabra de Dios. Yo sé que a veces no tenemos el tiempo, a veces no le sacamos el espacio para eso, o a veces tenemos mucho afán y queremos más otra cosa. Pero yo quiero empezar con un pasaje. Yo sé que ustedes tienen Reina Valera ahí o Nueva Versión Internacional. ¿Quién me dice? Casi todos tienen Reina Valera, tío. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos con Reina Valera. Yo traje aquí la Reina Valera. No se afane que no hay lío. No se afane que aquí tenemos Reina Valera. Entonces, sí, tranquilo que aquí hay pato. Sí, la que quiera le traigo. Y eso es parte también, por ejemplo, eso que estamos diciendo, eso también es parte de un ejercicio de crecimiento en el conocimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos casamos con una traducción y resulta que siguen siendo traducciones. Todas las Biblias son traducciones y eso es parte de doctrina también. Entonces, todas las Biblias son traducciones. Ustedes saben que nosotros no tenemos el autógrafo de Moisés, no lo tenemos, en ningún lado existe. No está, y no se lo vaya a pedir al pastor que le dé el autógrafo de Moisés porque eso no existe. ¿Sí? Hay gente que, uy, no, es que yo quiero ver los originales. No, eso no existe. Todo lo que nosotros tenemos hoy día son traducciones. Traducciones que son la Reina Valera, la nueva traducción viviente, lenguaje actual, nueva versión internacional. Bueno, en fin, hay la palabra, hay una serie de traducciones y qué importante tener uno diferentes traducciones en su casa. Eso es un ejercicio maravilloso. Entonces quiero que por favor nos ubiquemos en Juan capítulo 4. Porque quiero empezar con esto, quiero hacer una introducción con base en este pasaje. Y es el episodio de la Samaritana. Es el episodio de la Samaritana en el versículo 39. Yo sé que es un pasaje que ustedes conocen muy bien. Y voy a leerlo así de corrido, rápidamente. Y dice que allí, cuando esto sucedió, muchos de ellos en el versículo 41, dice, samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra, dice claramente ahí en el versículo 39, de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. ¿Sí?
Aquí eso otra cosa que nos enseña el Señor. Recuerde que entre Samaria. ¿Me silenciaron? ¿Quién me silenció? Un punto menos para el que me silenció. Yo no sé. Mientras no sea el pastor, todo está bien. No, no, yo no lo he silenciado. No, El no te pastor Jairo preocupes. creo que tiene el micrófono prendido. No, no te preocupes, no te preocupes. No, ya queda ahí otra vez en la jugada. Dice acá. Entonces mire que dice, y creyeron en el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Sí? Pero si usted sigue avanzando en el relato, en el versículo 43 dice, 2 días después, recuerde que Jesús se queda en Samaria. Y Samaria es un pueblo que no la va muy bien con los judíos. Ellos, recuerde que de la época de Senaquerib, de los asirios, ellos se volvieron enemigos, ¿sí? Y eso es una historia que hay que contar en su momento. Entonces, eran razas mezcladas y no la iban muy bien. Por eso la mujer samaritana le dice al Señor Jesús, es que nuestros antepasados nos enseñaron a orar allá y tú nos dices que oremos allá, ¿sí ve? Son dos formas de adoración. Pero cuando usted sigue leyendo allí, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Sí? O sea, él se desplaza hacia donde los galileos. Entonces estaba en Samaria, que es en la parte norte de Palestina, y ahora se regresa a Galilea, baja a Galilea. ¿Sí? Y dice que viene la situación de un señor que se le acerca, ¿cierto? Y un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, versículo 46, ¿sí? Y cuando éste oyó que Jesús había llegado a Judea, Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y ahí usted lo que puede encontrar es, el Señor sencillamente les dice, para los de Samaria fue suficiente para creer la palabra, lo que yo les decía, ¿sí? Y para ustedes, si no hay señales y prodigios, no van a creer, ¿sí? Entonces, si hoy, actualmente, ¿qué podemos decir? Cuando uno habla de doctrina, a veces la gente quiere, antes que doctrina, quiere señales y prodigios, ¿cierto? Allá en Lucas 16 también hay un momento donde ustedes recuerdan el episodio de el Lázaro y el mendigo, ¿cierto? Y el Lázaro y el rico, perdón. El mendigo Lázaro y el rico, que fueron allá a Hades, que fue a Hades, y entonces dice él, manda a alguien, entonces le dice, resucita a alguien, y entonces las palabras de Jesús en rojo dicen, así resucitar a alguien ustedes no creerían, para eso tienen la ley y los profetas. ¿Qué es lo que le está diciendo implícitamente ahí Jesús? No es cuestión de señales, es cuestión de la palabra. Es cuestión de que ustedes profundicen. La ley y los profetas en la palabra. Entonces, a veces nos quedamos, ¿cierto? En el concepto de que si no hay señales y que si no hay prodigios, entonces ¿cómo vamos a creer? Y resulta que todo empieza por el conocimiento de la palabra de Dios. Por allí eso tiene un orden lógico, ¿sí? Eso tiene un orden lógico y nosotros lo que tenemos que entender es que va a llegar al final va a llegar un punto donde lo único que nos va a quedar aquí es la palabra de Dios. Porque si no hay tiempo para servicios, si no hay tiempo para estar reunidos, ¿qué tenemos? La palabra de Dios. Y por allí nos va a tocar creer, no hay otra opción. Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? Es importante profundizar en algunos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Los conceptos son, ¿qué es un dogma? ¿Qué es una doctrina? ¿Cierto? Porque a veces se confunden las cosas. Entonces, si yo le dijera a usted que el dogma es sencillamente la verdad
revelada de parte de Dios. Es decir, nosotros tenemos algo claro y es que cuando nosotros hablamos de dogma, tenemos que pensar en todo lo que está en la escritura revelado por el Señor, en algunos puntos, como por ejemplo, entonces aquí le voy a hacer una, le voy a mover el piso. ¿Cómo? Resulta que los católicos y nosotros tenemos los mismos dogmas y se lo estoy dando para que entendamos. El pueblo católico tiene dogmas como los que nosotros tenemos. Nosotros tenemos dogmas que ellos no tienen. Ellos tienen dogmas que nosotros no tenemos. ¿Sí? Ejemplo, para el católico, un dogma es que muerte, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Sí o no? Eso es un dogma. Muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Eso es dogma para ellos. Eso lo creen ellos. ¿Lo creemos nosotros? También. ¿Sí ve? Entonces ahí hay dos dogmas, ¿cierto? Tanto allá en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica. ¿Compartimos los mismos dogmas? Claro, creemos en lo mismo, es el mismo Jesús, ¿cierto? Ahora, ellos tienen dogmas que nosotros no tenemos, como por ejemplo, la primera comunión. ¿Cómo se llama cuando le ponen la mano a uno aquí? La confirmación, ¿cierto? Esos dogmas son para ellos. ¿Qué tenemos nosotros como dogmas que ellos también profesan? Por ejemplo, el bautismo y la cena para nosotros son dogmas que ellos lo tienen, solo que lo desarrollan de diferentes maneras, pero es el mismo título. Ellos toman cena, ellos bautizan en sus estilos, ¿sí? Completamente respetables, en sus estilos. Nosotros tenemos los mismos dogmas, pero los hacemos de manera diferente. Entonces, aquí ya es donde nosotros debemos empezar a mirar que... Apague el micrófono, por favor. Jamie, o silencia ahí a Jamie, por favor. Gracias. Tranquilo. Entonces, ahí para que entendamos cómo son las cosas del dogma. Ahora, ¿qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza, ¿sí? La enseñanza de esos dogmas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es que la doctrina de ellos está avalada por el Papa y por algunos concilios. ¿Listo? Mientras que nosotros, y tiene connotaciones de infalibilidad, o sea, lo que es así, es sencillo. Ahora, ¿qué es para nosotros una doctrina? Es también la enseñanza, es la instrucción, es la transmisión que ha venido a través de alguna información, pero nosotros sabemos que allí entra un concepto de revisar, porque la autoridad nuestra, ¿cuál es? ¿Cuál es la autoridad nuestra? La autoridad nuestra es la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Entonces, ustedes han visto los judíos en la calle que ellos llevan una cosita acá que se llama la kipá, ¿cierto? Como un gorrito acá puesto que se llama la kipá, ¿cierto? Acá. ¿Qué es lo que significa para el pueblo judío llevar la kipá puesta acá? Eso se llama Dios está sobre mí y a Dios sea la gloria. O sea que ellos todo el tiempo están recordando que Dios es la autoridad sobre ellos, donde quiera que se muevan. Pero como yo le estoy hablando de la autoridad de la palabra de Dios para nosotros, es más o menos así la figura, si me está viendo ahí, es que nosotros deberíamos andar con la Biblia así todo el tiempo, ¿cierto? Pero queda complicado porque eso parece uno la reina en Cartagena y haciendo desfile y tal. No, sencillamente es que nosotros debemos ser conscientes que esta autoridad, que es la palabra de Dios, está sobre mí todo el tiempo, todo el tiempo.
Dios se ha revelado al ser humano de dos maneras. Hay una revelación general y una revelación especial. La revelación general consiste en la creación, la tradición, la experiencia, la razón. Hay preguntas del hombre, ¿cierto?, que quieren respuestas divinas, pero también hay preguntas de Dios que requieren respuestas de los hombres, ¿sí? Por ejemplo, la experiencia es, mire, yo no sé si a usted le pasó en algún momento y es, el papá le dice a uno, no meta el dedo allá en el enchufe que lo coge la corriente. Y, que va mi papá ya, eso eran los tiempos de mi papá, eso yo ya, no, si yo ya he ido a la universidad y tal, y uno va y prueba por experiencia y lo coge la corriente. Así funciona la vida. El ser humano a veces utiliza métodos como la prueba y el error, ¿cierto? O también puede usar la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Mi papá me dijo que no metiera el dedo ahí y me evité un corrientazo, ¿cierto? Esa es la experiencia, pero esa es la revelación general de Dios, que es en todo momento y en todo tiempo. Pero hay una revelación especial de parte de Dios a los hombres, y cuando digo hombres hablo de hombres y mujeres, que es de dos formas. Una revelación especial que se llama sistemática, que aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación especial sistemática. Y está la revelación especial de Dios de manera vital. ¿Quién es? Cristo, la palabra hecha carne. Entonces, quiero decirles que la revelación general estará siempre, todos los días de nuestra vida. O sea, Dios se va revelando todos los días. Por ejemplo, el sol, que es parte de la creación. El sol, el día de mañana, le dice al otro día, recuerda el Salmo, ¿no? El día de mañana le dice al otro día, ¿cierto? Que Dios es el que hace la creación y todas estas cosas. Le importa, ¿sí? O sea que al final lo que va a suceder es que nadie va a tener excusa. Nadie va a decir, no, es que por mi casa nunca me predicaron, nadie pasó. Pero entonces Dios le va a preguntar, ¿y usted qué pensaba? ¿Que el sol lo puso ahí quién? ¿Mahoma, Buda o quién lo puso? ¿Sí? Y ese es un confrontamiento para el ser humano. El ser humano, por ejemplo, dice, en estos tiempos, yo soy el dueño de mi cuerpo. Pues resulta que para ser yo dueño de mi cuerpo, yo tengo que haberlo creado. Yo soy el dueño de algo cuando yo lo creo. Como yo no creé mi cuerpo, yo no soy el dueño. Recuerden, nosotros somos las vasijas. Él es el alfarero, ¿cierto? Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Todas esas cosas hacen parte de la revelación de Dios. General, recuerden. Pero la revelación especial ya está cerrada. Es decir, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros no vamos a que el Señor nos revele algo. Atención, porque esto ya está revelado. Nosotros vamos con la ayuda del Espíritu Santo a que nos ilumine la mente con estas verdades que están aquí. ¿Sí? Esto ya está cerrado. Aquí ya no se le puede agregar nada más. ¿Qué está aquí consignado? ¿Para qué la Biblia? Mire, la Biblia es un libro para enseñarle al hombre cómo llegar al cielo. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y aquí dónde están los dinosaurios? Pues no es que haya mucha información, la verdad, de los dinosaurios. ¿Sí? No es que haya mucha. De pronto hay alguna información acerca de algo, pero no es para eso. En la Biblia no es un libro de paleontología, no es un libro de matemáticas, porque a algunos también les da por buscar ahí el número del chance, a ver si les liga ahí, el numerito, a ver si le echa con Boyacá ahorita el sábado, el número del pasaje. Y no es eso, para eso no es la Biblia. La Biblia ya se cerró. Ya la revelación especial de Dios fue cerrada en la palabra y en Cristo mismo. ¿Sí? Por eso cada vez que el Señor habla, nosotros debemos estar muy atentos a la información divina.
Hay palabras, ustedes saben que hay Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo. ¿Cuál es el problema de esas Biblias? Que entonces la gente no lee sino eso y ya no lee nada más. No, tampoco. Es simplemente es una ayuda. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrinas, es la enseñanza, ¿sí? Y cuando hablamos de dogmas, es lo que compartimos en algunas creencias diferentes puntos, diferentes sitios, ¿sí? Ahora, recuerde algo. Cuando uno habla de cristianismo en el universo, cuando uno habla de cristianismo en el mundo, tiene que pensar que el cristianismo lo conforman tres grandes ramas en la humanidad. ¿Cuáles son? Los católicos, los protestantes y los ortodoxos en Oriente, o sea, y que están muy de moda ahorita con el tema de Rusia y Putin, que son los que le están allá tratando de parar, los cristianos ortodoxos. Pero con ellos tenemos algunas cosas parecidas frente a los dogmas, que eso es lo que estaba tratando de explicar ahorita. Aquí vienen temas que se discuten, como por ejemplo, la forma de hacerlo, ¿sí? Por eso nosotros debemos tener claro en qué consiste realmente lo que nosotros enseñamos, ¿sí? Yo le he dicho a Andresito que es necesario que de pronto con su equipo se siente y realice una especie como de declaración de fe, ¿cierto? Donde la iglesia tiene y propone a sus miembros, ¿cierto? Propone a sus miembros lo que creemos aquí. Cosa que cuando usted entre allá a esa iglesia, una persona nueva o otra persona que venga de otra iglesia, debe tener claro qué es lo que enseñan ahí frente a muchas cosas, ¿cierto? Frente a muchos dogmas. ¿Qué enseñan ahí frente a muchos dogmas? Uy, no, pero es que eso de jalarle teología. Mire, yo le digo una cosa. Quiéralo o no, nosotros como creyentes debemos ser teólogos. ¿Qué es teología? Es estudiar a Dios. Eso es la palabra, ahí se lo resumo facilito. Estudiar a Dios, eso es un teólogo. Le cuento una cosa. El ateo más ateo tiene un concepto de Dios, piensa acerca de Dios y él también está haciendo teología. ¿Sí? Porque tiene un concepto de Dios. Eso parece contradictorio, pero es así. ¿Sí? Este hombre que de pronto dice no existe Dios, no creo en Dios, tiene un concepto y estudia acerca de Dios y se convierte en un teólogo. Todos nosotros debemos ser teólogos. No le tenga pereza a eso. Cada vez que usted se sienta a profundizar en la escritura, no solamente por el servicio del domingo o del miércoles, sino cuando usted se sienta en su devocional y tiene a la mano un diccionario bíblico, un comentario bíblico, que estos son cosas que toca empezar a hacer. Mire, no se afane por la plata. Plata no hay. Pero está el internet. En el internet está todo, ahí está todo. Mire, yo les cuento una experiencia. Hace 20 años, recién yo llegué, siempre anhelé comprarme un comentario bíblico que se llama el comentario bíblico de Matthew Henry. Hace 20 años, 120.000 pesos era harta plata. Pues les cuento que a mí me lo regalaron. Y eso para mí era una joyita. ¿Sí? Resulta que cuando me doy cuenta, hoy ya lo consigo en internet. Me hubiera ahorrado esos 120.000 y me hubiera comprado unos tenis, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ahí está todo hoy. Usted tiene en la internet diccionarios bíblicos, comentarios, Biblias comentadas, teologías, de absolutamente todo. Ahora, yo no le estoy diciendo que entonces abandone su trabajo y se ponga a estudiar estas cosas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que a veces cuando uno habla de conceptos teológicos, es importante que nosotros sepamos algo del tema, conozcamos algo del tema. ¿Sí? Y para eso se necesitan ayudas. Yo sé que los pastores y los líderes hacen los mejores esfuerzos para informar, para dar
para ser puntuales en lo que enseñan, pero a veces el tiempo no alcanza, entonces no vamos a hacer servicios de 4 horas, pues para que todo el mundo encuentre en el original que decía la palabra. No, porque pues no es para eso, pero sí es parte del creyente. Ustedes tienen un episodio por allá en Hechos que dice que Pablo les enseñaba a unos habitantes de Berea, ¿cierto? Y los habitantes de Berea se iban para la casa, primero a verificar lo que Pablo les estaba diciendo, pero segundo era porque eran muy juiciosos en el estudio de las escrituras. ¿Mm? Hoy nosotros, por ejemplo, las ayudas que tenemos y todas las cosas que nosotros podemos tener aquí a la mano a un clic, ¿cierto? ¿Sabe qué nos da? ¿Sabe qué nos pone en calzas prietas y nos pone a pensar más largo? Que es que al que más se le ha dado, más se le va a exigir. Entonces yo no puedo llegar a decir, no, es que señor, a mí nunca me dijeron. O el pastor no dijo nada el domingo de eso. Nunca tocó ese tema. No, eso no es responsabilidad del pastor, eso es responsabilidad de la oveja que quiere crecer, que quiere conocer, que tiene unas disciplinas aparte de su devocional, porque eso no se lo negocio a nadie. Y en esto quiero ser muy enfático. Cuando yo estudié en la universidad en Logos de teología, llegaba un tipo de Miami, nos daba un sábado todo el día charla aquí y nos dejaba que para dentro de 3 meses le entregáramos unos cuestionarios de 4 libros. Y decía abajo una nota marginal que decía, estos trabajos no tienen nada que ver con su devocional diario. Y tiene toda la razón. Una cosa es mi devocional diario y otra cosa es el estudio profundo de la escritura. Uy, no, pero pastor, es que yo llego muy cansado, es que yo no usted supiera lo duro que me toca a mí. Además, yo tengo que salir muy temprano. Mire, esto es cuestión de disciplina y de hábitos. Cuando uno se propone en la vida hacer rutinas, mire, ¿qué le dicen a los papitos en el colegio? Los papitos le dicen cuando llevan el niño hace tareas. Cuando llega el niño, cuénteme la rutina del niño a la casa. Entonces los papás dicen, sí, claro, él llega de la ruta, se quita el uniforme, come algo, yo lo dejo ver televisión un ratico, y por ahí a las 6 empezamos a hacer tareas y a las 8:30 ya se está acostando. ¿Sí? O sea que el niño sí tiene rutinas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Mire, la ciencia ha dicho algo como que si usted hace un ejercicio rutinario durante 21 días seguidos, repeticiones, pero no un día en enero, no un día en febrero y otro día en marzo, no. Días seguidos, ¿sí? 21 días, eso a usted ya se le volvió un hábito. Así es, ese es el cuerpo humano, ese es el cerebro humano. El cerebro humano le va a decir a usted, bueno, ¿qué pasa? El día 22 le va a decir, oiga, venga que nosotros estábamos haciendo media hora de estudio bíblico. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué hoy el día 22 no lo hicimos? Ese es el cerebro humano, le va a decir eso. Entonces usted ya generó un hábito en su vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Realmente es, cuando usted coge un libro de teología, que algunos nos llaman sistemática, eso es muy más gringo, ¿no? La teología sistemática es un título más gringo, pero la teología de la reforma le dio un nombre mucho más aplicado que es teología dogmática, que tiene que ver con los dogmas. Pero independientemente como lo quieras llamar, tú vas a encontrar ahí cosas como, bueno, capítulo 1, Dios, ¿cierto? Y en ese capítulo 1 tú vas a encontrar respuestas acerca de algunas preguntas acerca de Dios, como por ejemplo, los atributos, ¿cierto? Que por qué Dios es omnisciente, que por qué Dios es omnipresente, ¿sí?
Y eso era lo que yo le decía a Andresito. A Andresito yo le decía, mire, nosotros podíamos entrar de lleno con la cena, pero él hizo una propuesta. Hablemos del tema de lo que es la doctrina y la sana doctrina. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque digamos que esto es una introducción a algo que vamos a tocar. Llegará el día en que vamos a tocar temas específicos y miraremos diferentes posturas acerca del tema, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla, y aquí me voy a meter en temas escatológicos, que eso nos apasiona a todos los creyentes, ¿cierto? Que si la iglesia se va, que si la iglesia se queda, que si el anticristo tiene los ojos azules o verdes, que entonces que los caballos, bueno, todo eso que nos fascina y nos apasiona a nosotros. Resulta que hay diferentes posturas acerca del tema. No frente a los dogmas, o sea, todos, mire, los ortodoxos griegos, los católicos y los protestantes creen en que Cristo viene por segunda vez. Eso no tiene discusión. No tiene discusión. ¿Cuál es la discusión o cuál es la diferencia que hay o la división que hay? En el cómo y en el cuándo. Esa es la discusión. Pero nadie discute el dogma. Nadie discute que va a haber un tiempo de tribulación para esta tierra, nadie discute que va a haber un tiempo de milenio para esta tierra, nadie discute que van a haber juicio a los ángeles, juicio a los gentiles, en fin, nadie discute eso porque eso es dogma. Pero en el cómo y en el cuándo, entonces algunos dicen que es antes de la tribulación, otros dicen que es a mitad de la tribulación, otros dicen que después de la tribulación, pero tranquilos, estamos hablando de cosas que están por suceder, ¿sí? Y cuando están por cosas por suceder, nosotros debemos ser conscientes que eso está sujeto a comprobación. Ahora, es importante, y vuelvo y recalco aquí, que como la iglesia tenga claro en qué creen. ¿En qué creen en ese lugar frente a esos temas? ¿Cierto? Es importante. ¿Por qué? Porque de pronto en la iglesia del otro lado van a creer otras cosas. Y en la iglesia de allá van a creer otras cosas. ¿Sí? Y hoy también, frente a tantas herejías que se están levantando, también creen acerca de otros temas. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día creen en una doctrina que se llama el aniquilacionismo. Aniquilar, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el aniquilamiento? Es que al final de los tiempos, Jesús va a aparecer y va a llamar lista y va a decir, levante la mano los malos, y entonces liquida a todos los malos. ¿Listo? ¿Eso qué sería? Y eso no es sana doctrina, porque lo que dice la Biblia, y ahí es donde nosotros vamos a meter, lo que dice la Escritura frente a esos temas, no vamos a ir más allá de lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice? Es que está prometido para el ser humano dos sitios. Uno con Dios o con Cristo en el paraíso y en el cielo eterno, y otro sin Dios en el infierno eterno. ¿Listo? ¿Qué sería la aniquilación? Pues la aniquilación sería un premio. ¿Liquida a todos? No, es que lo que dice el infierno, lo que la doctrina del infierno es, allá se va a sufrir por la eternidad. No es que los van a desaparecer de un soplo. No, 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 no. Eso no es sana doctrina. Lo que es sana doctrina es que el infierno es un lugar donde van a ir los muertos, separados. La muerte, la palabra muerte en su original, etimológicamente, es separado de Dios eternamente, y como lo describe también la escritura, en un lugar donde es el crujir de dientes, donde el fuego no se calma, ¿cierto? Eternamente. Y allí es la diferencia. Entonces, mira, aquí ya le estoy hablando de doctrina de un lado y doctrina de otro lado. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Tenemos que llegar a lo que dice claramente la palabra de Dios. Y por favor, alguien que lea, para yo refrescar un poquito la garganta allí, alguien que lea, por favor, el pasaje clásico sobre el tema de la sana doctrina, que es Tito, capítulo 2, versículo
1. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muy bien. ¿Qué es la recomendación que le da? Porque es que uno se pone a ver ahí y realmente el Señor le está haciendo, bueno, el Señor por medio de Pablo, le está haciendo una exhortación a Tito. Usted dedíquese a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que en algún momento se conoce de lo etimológico es la ortodoxia cristiana. Ese es el nombre técnico. Ortodoxia con X. Ortodoxia cristiana. ¿Qué es? Lo que está en la palabra de Dios, ¿cierto? Y que el Señor nos ha revelado, pero que es importante que la gente conozca, por favor, conozca. Entonces, ¿por qué debemos amar la sana doctrina? Porque eso es interesante, es un ejercicio que nosotros debemos siempre pensar, ¿sí? ¿Por qué nosotros debemos buscar siempre eso? ¿Mm? Esa sana doctrina no es más sino la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a las vidas transformadas tanto de los individuos como de la iglesia. Digamos que eso es una definición y se la voy a repetir ahí despacito. La sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto de los individuos como de la iglesia. Recuerda que nosotros somos miembros de un cuerpo, ¿no? El cuerpo se llama la iglesia y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Por lo tanto, esa enseñanza debe estar de acuerdo ¿con qué? Con lo que viene de arriba, con lo que viene de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Cristo quién es? El maestro. ¿Quiénes somos nosotros? Los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un seguidor. ¿Usted sabe cómo se conocía que un discípulo estaba cercano a su maestro en los tiempos de Cristo? Porque tenía los pies llenos de tierra, de polvo. Porque generalmente el discípulo siempre iba detrás de su maestro escuchándolo. Quiere decir que la polvareda que levantaba el maestro iba impregnando los pies del discípulo. El discípulo que tenía los pies más cochinos era porque estaba más cerca de su maestro. Nosotros somos discípulos. Nosotros somos aprendices todos los días de nuestro maestro. De un maestro que no se equivoca. Ojo con eso. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba? Es que a veces nosotros tenemos figuras de maestros, ¿cierto? Y ojo con los que están aquí, que se les ha dado la capacidad o el don de la enseñanza, porque hay una cosa diferente como se enseña afuera, como se debe enseñar en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa afuera? Entonces el profesor universitario enseña desde la mente, ¿cierto? A la mente del otro. ¿Cuál es la diferencia con el profesor del Instituto Bíblico? Es que enseña desde la mente, bajando por el corazón del maestro a la mente del estudiante y que aterrice en el corazón del estudiante. ¿Sí ve? O sea que enseñar en la iglesia no es solamente impartir conocimiento, porque aquí sí los quiero llevar a algo muy importante. Es que no es llenarnos de conocimiento, es que sea un conocimiento aplicado. Ahora, eso no quiere decir que entonces no vamos a estudiar. Al contrario, es cuando más debemos conocer. Es cuando más debemos aplicarnos a esta clase de estudios. Porque, ¿cómo le creen a un maestro o a un profesor de iglesia infantil? Bueno, no sé cómo lo llamen allá, de escuela dominical, como sea. Pues que él tiene un estilo de vida coherente con lo que enseña.
Es muy difícil uno creerle al profesor de escuela dominical cuando uno sabe que él es una cosa en la escuela dominical y otra cosa en la casa. Entonces, nosotros realmente intentamos, procuramos, anhelamos conocer más de Dios. Pero el Señor nos dice, ojo, porque qué bueno que tengan ese deseo, pero no es solamente conocer, sino también aplicar. ¿Sí? Es aplicar. Ahora, entendamos algo de la palabra conocimiento. Cuando nosotros tenemos un Dios que es infinito, completamente infinito, y nosotros somos seres con limitantes, con finitudes, nosotros somos seres finitos, nosotros no lo conocemos todos, y si lo conociéramos todos seríamos Dios, por eso no somos Dios. Pero el Señor nos reta a algo, ¿qué? Búsquenme, ¿sí? Adóreme con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo ahí? Búsqueme, búsqueme a través del conocimiento, pero el Señor es muy claro, y es, usted es un ser finito, yo soy ser infinito. Quiere decir que el conocimiento de Dios es insondable. Ay, no es que vamos a hacer un cursito, entonces vamos a hacernos un instituto bíblico y ahí ya conocimos. No, esto no para, esto no es que yo me hice una carrera y entonces me dieron un cartón y ahora me va a hacer una maestría y después me hago un doctorado y ahí ya se acabó. Entonces ahora voy a hacer otra carrera. No, en teología esto no para. ¿Por qué? Porque estamos conociendo un Dios infinito. Pero alguien levantaría la mano y diría, uy, no, pero eso no es una pérdida de tiempo. Conocer un Dios infinito, o sea, nunca vamos a parar de conocerlo. Alguno podría decir eso, ¿cierto? Pero yo le tengo un ejemplo muy bacano, ¿vale? ¿Cuál es? Usted sabe que está el mar, ¿cierto? Usted sabe que está el océano. Pero como el océano, los que han ido al océano dicen que solamente el 1% del océano se ha descubierto, del océano profundo. O sea que uno no sabe qué hay por allá debajo. Entonces, entonces yo sí quiero conocerlo. Entonces, listo. Cojo mis chancletas, cojo mi chingue y me voy para la playa. Pero yo quiero conocer más. Entonces me compro un equipo de buzo, ¿cierto? Ay, pero yo quiero conocer más abajo. Entonces se pone la escafandra y después se mete en un submarino. Pero resulta que hay puntos donde ya no se ve. La pregunta es, porque usted no pueda conocer la profundidad del océano, ¿va a dejar de ir al mar a unas vacaciones? No, yo procuro conocerlo. Yo me meto hasta donde me dé el agua, hasta donde yo pueda ir. Eso pasa con Dios. Conocer a Dios es una pasión. Es ese, yo sé que tú estás ahí, yo quiero saber más de ti, quiero profundizar más en tus cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto me haga mejor persona, mejor creyente. Esto no es para chicanear, uy, ese man cómo sabe. Uy, no, es que ese profe, ese profe sí es un duro, ¿no? No es para eso, no es para eso. En el mundo sí, pero nosotros no estamos en el mundo. Estamos, pero no somos del mundo. Yo no puedo vivir de acuerdo a las normas del mundo. Al contrario, alguien dijo que la escalera en el conocimiento de las cosas de Dios, y esto lo dijo un monje medieval que se llama Nicolás de Cusa, dijo, la escalera en el conocimiento de las cosas de Dios es una escalera hacia el sótano, es lo que él llamaba la docta ignorancia. Es decir, entre más tú sabes de estas cosas, más humilde tienes que ser. Es hacia abajo, no es hacia arriba la escalera. ¿Sí? Si Dios te ha dado la oportunidad de por lo menos, voy a dar un ejemplo, de estar hoy aquí, 22 personas, de pronto muchos no pudieron estar, está bien,
pero no es para decir, uy, no, es que yo sí, hoy, usted no estuvo, hermano, y la perdió, y ahora sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, porque yo sí sé. No, 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 esa no es la actitud. La actitud es, he aprendido esto, quiero compartir esto contigo, quiero enseñarte estas cosas que para mí fueron vitales. Quizás yo las sabía, pero el profe me las recordó, ¿cierto? Todas esas cosas deben ser muy importantes en la vida del creyente. Y claro que en el Instituto Bíblico entregamos cartones y damos un reconocimiento y todas las cosas, pero al final eso es nada comparado con el ejercicio práctico que tú vas a hacer. Entonces, si una persona se mete en el Instituto Bíblico 4 años y medio a estudiar, ¿qué es lo que tiene que mirar después de 4 años y medio? Es que si usted verdaderamente es una persona diferente a la que era hace 4 años y medio. Porque si no es diferente y es aún peor de lo que era hace 4 años y medio como persona, entonces esa plata y ese tiempo se perdió. En estas cosas, ¿sí? Puede que usted saliendo profesional de la Javeriana o de la Salle, pues sí, tiene un logro y encontró trabajo, pero es que en estas cosas, vuelvo y le digo, es para el crecimiento del creyente y para la ayuda de la iglesia. Para eso es que uno está aquí, para el servicio que hay que hacer frente al tema de la iglesia. Entonces, cada vez que de pronto tengamos una sección y ustedes aprendan algo nuevo, esto es para llevarlo a su ministerio, donde esté, en la alabanza, en iglesia infantil, escuela dominical, parejas, bueno, en fin, todas las cosas que tiene de pronto la iglesia como tal. ¿Listo? Entonces, frente a eso, hay que pensar en algo. Debemos amar la sana doctrina, debemos profundizar, debemos buscar más allá. ¿Sí? Y yo quiero darle hoy 8 razones para amar la sana doctrina. Primero, nosotros amamos la sana doctrina porque Dios ama la sana doctrina. ¿Sí? Así de sencillo. Nosotros debemos tener algo claro, y es que la información recibida como representantes del Señor aquí en la tierra es que tenemos un punto muy alto, y es retener esa palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, pero también que seamos capaces de exhortar y de enseñar a veces a aquellos que quieren a enseñarnos cosas que no corresponden al verdadero ejercicio de la sana doctrina. Pero le voy a dar una recomendación. Por favor, no se agarre de los pelos con la otra persona que piensa diferente a usted. A eso nosotros no hemos sido llamados. Nosotros, recuerden lo que dice Proverbios capítulo 15, la blanda respuesta que aplaca la ira. Es decir, ¿van a llegar momentos de confrontación? Claro. Ahorita que, por ejemplo, estamos en un tema de principios, de que el país se mueve en el tema de las convicciones, pues resulta que va a llegar el almuerzo del domingo familiar y de pronto algunas personas no están de acuerdo con nuestros principios ni con nuestra forma de pensar. Puede suceder, puede pasar. Y a pesar que en nosotros está una convicción, y es que nosotros estamos parados en la verdad, nosotros no somos los dueños de la verdad. Pero cuando tú te consideras el dueño de la verdad, por eso es que al final termina atropellando a la gente. Y te conviertes como un cruzado. Usted sabe qué hacían los cruzados, ¿no? En el nombre de Cristo quitaban cabezas. ¿Sí? Imagínese eso. En el nombre de Cristo quitaban cabezas. Entonces, si llegó el almuerzo del domingo, que es el cumpleaños de mi abuelita, ¿cierto?
y todos tienen diferentes posturas acerca de los principios y los valores. Pero llegó el evangélico y entonces el evangélico para algunos es el que se tira a la reunión porque es un amargado y mire que viene a darnos aquí bibliazos. No, yo no fui a eso. Yo no fui a eso, al almuerzo. Yo fue al almuerzo de mi abuelita. Yo no fui a eso. Y los amo. Y si hay la oportunidad de discutir no es pelear, de discutir acerca de estos temas, por favor, hagámoslo como dice segunda de Pedro, con gentileza y respeto. Oiga, dos verbos, gentileza y respeto. Yo no soy el dueño de la verdad. Yo creo en alguien que me dijo yo soy la verdad, pero yo no soy la verdad, ni soy el dueño de la verdad. Por eso cada vez que nosotros nos dirigimos a aquellos que no conocen estas cosas, debe haber algo importante. La verdad en amor. La verdad en amor. Nosotros no estamos llamados aquí para agarrarnos de los pelos. Mire, no hay cosa más horrenda que ver a dos creyentes, puede ser uno católico y puede ser uno evangélico, peleando acerca de dogmas. Eso es hartísimo. Y la gente dice, no, miren estos creyentes agarrados de los pelos por el tema de la Virgen María, por ejemplo. ¿Y qué sucedió? Nos tiramos del almuerzo de la abuelita, nos avinagramos el ajiaco de la abuelita por cuestiones de estas. Y nosotros no estamos llamados a eso. No. Partiendo de un principio básico, ¿cuál es? Nosotros no convencemos a nadie. El Espíritu de Dios es el que convence a las personas. Nosotros, ¿por qué estudiamos? Para persuadir, que es diferente a convencer. ¿Qué es persuadir? Tú tienes que tener una respuesta a alguna pregunta. De pronto no todas las respuestas. ¿Sí? Yo no lo sé todo. Y de pronto usted va a hacer una pregunta y yo le voy a decir, uy, me queda de tarea, o me corchó, o voy a investigar. Yo no sé todo, no lo sé. O si no sería Dios aquí. No, no lo sé todo. Y como no lo sé todo, pues yo no soy tampoco el dueño de la respuesta final o la última palabra. Soy yo. No, para absolutamente nada. Entonces, frente a eso, por favor, siempre tengamos en cuenta que nosotros somos defensores, claro, de la sana doctrina. Vamos a defenderla con argumentos, porque entonces a veces el evangélico recalcitrante dice, yo no sé, entonces si usted no quiere creer es problema suyo y se va para el infierno y punto, se acabó, chao, hasta luego, mueras. No, esa no es la respuesta de un evangélico, por favor, no. Porque a veces es así, a veces somos muy bruscos frente a las cosas que decimos. Yo no sé cuántas veces a usted le predicaron el evangelio y usted obró así de esa manera, en respuesta a una negativa, es decir, cuántas veces usted le botó la puerta a alguien por la cara. Y eso tenemos que recordarlo. Entonces, no piense que cuando usted va a llegar va a predicar el evangelio, entonces le van a decir, ay, sí, siga, profesor, ¿qué se toma? ¿No? Siéntese aquí en la salita y le traigo unas babuchitas, hábleme, profesor. No, eso no va a pasar. Siempre va a haber resistencia. Y la forma como lo hacemos, entonces ahí viene la estrategia, el plan. ¿Cuál es el plan? Entonces, ¿recuerdan a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Oiga, esta gente lleva viéndome todo el día, ya le dieron de comer. ¿Recuerdan el pasaje? Parafraseando la escritura. Ya le dieron de comer a esta gente que los van a mandar para las casas con hambre. No. Estrategia. ¿Va a predicar el evangelio? Lleve 1000 de pan y una bolsa de leche. Seguro que ese man vuelve y le dice, ¿cuándo vuelve, pastor? Seguro. ¿Usted va a predicar el evangelio con la barriga desocupada? No. No. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las necesidades de nuestros hermanos o de las personas que amamos.
Piénselo, por favor. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago? Si tú tienes la oportunidad de bendecir a tu hermano y tienes la capacidad de hacerlo, hazlo. O si no, mi fe es una fe muerta, dice Santiago. Muéstrame tu fe y muéstrame tus obras. Eso es lo que dice el Señor. Ustedes dicen conocer a Dios que no lo ven, dice el apóstol Juan. Ustedes dicen conocer a Dios, oiga, conocer, ¿no? Aprender. Ustedes dicen conocer a Dios que no lo ven, pero tienen a su hermano allí y no hacen nada por él. Mentirosos. Mentirosos, dice el apóstol Juan. Cuando nosotros tenemos que ser conscientes de algo, cuando nosotros nos metemos en la tarea de conocer a Dios, que es un Dios infinito, claro, procuramos conocer, pero una cosa es conocer y otra cosa es comprender. Ojo con eso. ¿Sí? Yo he escuchado a mi esposa después de 30 años de matrimonio decir, oiga, tengo 30 años con este tipo, pero a veces no lo comprendo. ¿Cierto? A veces no lo comprendo. Sale con unas cosas que yo no lo comprendo, no lo entiendo. ¿Sí? Igual digo yo a veces, ¿no? No solamente allá para acá, sino de aquí para allá. Pero como nosotros estamos aquí para comprender, sino para amar a la esposa, entonces tranquilo. Procuro conocer, ¿cierto? Yo a veces, yo como que lo conozco a él, como que la conozco a ella, pero a veces no lo comprendo. Eso pasa con Dios. Dios se deja conocer, pero hay preguntas que uno tiene y dice, ¿y por qué esto, Señor? ¿Y por qué esta pandemia? ¿Y por qué tantos muertos? ¿Y por qué ese terremoto? ¿Y por qué ese río se llevó a esa gente pobrecita? ¿Sí? Todas esas preguntas que surgen frente a lo que es el mal y el sufrimiento en el mundo. Pero yo le voy a decir algo para ese tema, que en algún momento lo vamos a tocar. Y es que usted tiene que pensar algo muy importante. Es que en el mundo, en el planeta Tierra, existimos 7.000 millones de personas, todos con el corazón tendiendo a la maldad. ¿Usted cree que puede suceder algo malo? De pronto sí, yo creo que sí. ¿Cierto? Algo tiene que pasar malo en esta vida. Con todos los 7.000 tendiendo a la maldad, millones. Entonces, no es, porque la gente siempre que hay una catástrofe, siempre pregunta es por Dios, ¿no? ¿Y Dios dónde está? ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Dios se escondió? ¿Salió a correr? No, preguntémonos por los otros entes que intervienen ahí. Catástrofes naturales, Satanás, la irresponsabilidad del hombre. Por ejemplo, va un río se secó y la gente que no tiene dónde vivir invadió la ribera del río, pero vino el invierno y el río vuelve por sus fueros, por donde estaba. Y ahí es cuando usted ve que viene la catástrofe. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o del que construyó ahí en la ribera del río? ¿Qué creyó? ¿Que ese río nunca iba a volver a pasar por ahí? Pues estamos equivocados. Ah, pero es que la gente necesita dónde vivir, la gente no tiene dónde vivir. Ah, eso es otro tema. Pero no le eche la culpa a Dios de la catástrofe, porque es que a veces somos muy ligeros en eso. Bueno, ese es un tema que vamos a dar ahí cocinando en salmuera para cuando hablemos del mal y del sufrimiento. ¿Listo? Punto número 2. ¿Por qué amamos la sana doctrina? Amamos la sana doctrina porque nos hace madurar. Nos hace madurar. Es decir, si yo no estoy en la sana doctrina, nosotros a veces terminamos desviándonos, cogiendo para otro lado. ¿Sí? Y por eso nosotros debemos ir a la fuente, que es la Escritura, que nos diga por medio del Espíritu Santo. Esa es la otra, ¿no? Ah, pero es que el profesor no me contestó la respuesta que yo le dije. Ah, bueno, listo, está bien. Ya de pronto me queda de tarea, pero entonces llame al Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró la palabra. Esto es un contexto teológico que se llama el teoneustos o el soplo divino.
Él es el que hace la palabra de Dios, el que la inspira, se la pone a los autores y ellos la escriben. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la Biblia con respecto a otro libro cualquiera? Don Quijote, por ejemplo. Es que Cervantes ya se murió. Pero cuando yo voy a la Biblia, el autor está 24/7 conmigo. Usted no tiene que pedirle cita al autor, a García Márquez. No, el autor está ahí. Ahí está. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me dice a mí, conforme a la sana doctrina, ¿cierto? Que tenga cuidado para dónde voy. Yo les enseño a mis estudiantes, nosotros somos como esa lancha que está anclada a la orilla del muelle, ¿cierto? Y resulta que si no tuviera ancla, lo más probable es que esa barquita arranque para otro lado, ¿cierto? Y se quiere ir para otro lado, esa barquita se quiere ir para otro lado, pero resulta que el ancla no la deja ir. La ancla le dice, venga para acá. Mire, yo le voy a hacer una pregunta a usted y es, usted prende el televisor, prende la radio, lee el periódico, lee las revistas, bueno, lo que sea, y siempre va a encontrar una oferta espiritual a diario. Siempre. Que el indio amazónico, que la que le lee las cartas, que abrieron una iglesia nueva por allá, ¿sí? La pregunta es, ¿quieren ustedes saber si el Espíritu Santo de Dios vive en tu vida? Pues eso es una señal. Que usted tenga la oportunidad de reflexionar, ¿será que esto es sana doctrina o no es sana doctrina? Ahí el Espíritu Santo de Dios está diciendo, confírmalo en la palabra. Esa ancla que nos tiene allí no permite que el bote se vaya del muelle, sino que al contrario, cada vez que quiere el bote irse, nos jala y nos dice, aquí estoy yo, pregunte, hable conmigo. Yo le puedo dar esa información, venga acá. ¿Sí? Y por eso es que nuestra fe tiene que crecer a diario a medida que nosotros estudiamos. ¿Cómo conocerán? ¿Cómo creceremos en la fe? Por oír. ¿Y el oír de dónde viene? Pues de la palabra de Dios. Por eso es necesario invertir tiempo. Por eso yo les decía a ustedes, disciplinas. Estos son disciplinas del creyente. Ahora, no vamos al cielo por disciplinas del creyente. ¿Me hago entender? O sea, tú no vas al cielo por orar, no. Tú vas al cielo por Jesucristo. Pero nosotros no podemos descuidar las disciplinas cristianas. Por favor. ¿Sí? Y máxime cuando estuvimos en un tiempo que no estábamos en la iglesia, duramos 2 años en la iglesia, hay que congregarse, la Biblia dice que congregarse, hay que ir. ¿Ustedes saben a qué va uno a la iglesia? A compartir con el hermano porque somos miembros de un solo cuerpo. Yo no, si yo solamente fuera ojo, como dice el apóstol Pablo, pero yo necesito del oído y necesito de la mano y necesito del pie. Eso es lo que dice la analogía que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 con respecto al cuerpo. Y quiero decirle algo muy importante, y perdóneme que me soye y me vaya por otro lado, pero es que cuando nosotros hablamos de la iglesia, es importante que revise este pasaje, que es un pasaje interesante en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Mire lo que dice. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Qué quiere decir eso? Es que tú estás allí en la iglesia de Avivamiento Internacional porque a Dios le pareció ponerte ahí. Quiere decir que moverse de una iglesia es un tema sobrenatural. No es que yo me muevo porque es que el pastor me miró mal. Ay, es que mi hermano me debe una plata. Yo me voy de esta iglesia. Ay, es que yo le estaba echando los perros a la hermanita a la alabanza y no me pagó bolas. Entonces yo me voy de esta iglesia. Eso no. El tema es sobrenatural. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted se va a morir ahí en esa iglesia. No, si usted decide moverse, que el Señor le muestre que sí se tiene que mover. Porque esto es sobrenatural. Esto no es emocional. Además, le digo una cosa. Somos miembros que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos
queriendo ser santos cada día, pero todavía no somos perfectos. Llegará el momento de la perfección, pero todavía no. O sea que mientras estemos allí, somos ovejas de un rebaño y ustedes saben que, bueno, en tierra caliente o en tierra fría las ovejas y las cabras se dan tocos, ¿no? Se golpean entre ellas. Están en un proceso. Todos nosotros estamos en un proceso. Y ahí estamos metidos. Todos en un proceso de madurar, de crecer, de parecernos más a Jesús todos los días, con virtudes y con defectos, claro está. Pero lo más importante es que nosotros entendamos algo. Somos miembros de un cuerpo y ese cuerpo debe empujar para un solo lado. De acuerdo a los dones y talentos que Dios te ha entregado y a la multiforme gracia de Dios, todos vamos para un solo lado. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, no permita el Señor por medio de la sana doctrina irnos a otro lugar, a desviarnos. Mire, ¿ustedes saben qué enseñaban en la iglesia del primer siglo? ¿Ustedes saben qué es la sana doctrina en el primer siglo? Allá no había institutos bíblicos ni nada de eso. Y una vez le voy diciendo, allá no es que vamos a matricularnos en la escuela teológica. No, nada. Eso es hasta el siglo tercero. Yo estoy hablando del primer siglo. ¿Sabe cuál era la sana doctrina en el primer siglo? Uno, Cristo es el Mesías. ¿Sí? Prometido, profetizado en el Antiguo Testamento, que se cumplió en Cristo. Cristo es el Mesías, el ungido. Dos, Cristo murió, resucitó y ascendió. ¿Sí? Dos, Cristo murió, resucitó y ascendió. Y punto número 3, Cristo va a regresar por segunda vez. Eso es sana doctrina. Y eso es lo que se enseña hoy. Es que ¿cuál es el problema hoy? El problema es que son las arandelas. Entonces, que si tomamos jugo de uvas, que si comemos frutiño, que si entonces que hoy no hubo uvas porque no llegó en el mercado, que entonces que si usamos falda o nos peinábamos con el moño para el lado izquierdo o para el lado derecho, eso no nada tiene que ver. Eso son arandelas. ¿Usted cree que Cristo me va a preguntar que si yo voy en blue jeans o en tacones a la iglesia? ¿Me va a preguntar eso? No, no. Y allí es donde nosotros tenemos que revisar muchas cosas. Porque a veces nos hemos quedado en las arandelas, en lo que es tangencial. Ya nadie hoy habla de doctrina, por ejemplo. ¿Por qué les parece que eso del dogma es? No, yo quiero más experiencia, yo quiero algo que me mueva el piso. Pero nos acaba de decir el Señor, si ustedes lo que tienen es a Moisés y los profetas, a ver, ¿qué hubo? Profundicen en eso, crean por medio de eso. Y allá es donde nosotros tenemos que llegar, a ese punto de, ¿ustedes creen que Cristo? Mire, si por alguna vez yo decía, si para algunos fuera, a Juan el Bautista lo mandaban a la peluquería y le ponían, le cortaban, le pulían la barba, ¿cierto? Se lo mandaban, le hacían un corte bien bacano, porque es que Juan el Bautista no tiene una buena presentación. ¿Y qué dice la escritura? No va a haber un hijo de hombre como este en la tierra. O sea, tiene un reconocimiento de parte de Dios, independientemente cómo se vestía. ¿Sí? Ahora, recuerde que esto es cultural. Recuerde que estamos en un punto. Mire, Martín Lutero, por ejemplo, en Alemania tenía una fábrica de cerveza. ¡Oh! ¡Uy, una fábrica de cerveza! Dios mío, se va para el infierno, Lutero. Recuerde que los alemanes toman cerveza como tomar vino y como nosotros tomar tinto en Colombia, ¿no? Entonces hay que meterse dentro del contexto cultural. ¿Sí? Entonces, por favor, claro que es importante el decoro de la iglesia, claro que sí, eso es importante. Pero a veces para algunos es más importante los protocolos que las mismas almas. Y así no es para Cristo. Cristo mira hacia el corazón, lo que hay en la persona. ¿Sí? Y nosotros debemos ser facilitadores de esto, no el palo en la rueda. Para eso a eso hemos venido. Amén. Amén. Entonces, seguimos.
con el punto número, vamos en el 2, el 3. Quedan 5 minutos, tío. ¿Cuánto? 5 minutos quedan. Eso se pasó rápido. Sí. Debemos amar la sana doctrina porque fluye del evangelio. ¿De dónde viene la sana doctrina? De la palabra de Dios. Usted no va a encontrar absolutamente nada diferente que enseñar en su iglesia si no está en la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema que se han metido? Hoy, mire, cuando yo hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, no hablo de denominaciones. Una de las carencias hoy en la iglesia contemporánea es que ya se predica muy poco palabra. Y nosotros vamos a que me enseñen palabra. El evangelio, ese hecho, Hebreos 4:12, que sea espada que penetra hasta lo profundo, hasta que me toteé los tuétanos, una espada de doble filo. Y es para mí. A veces tenemos un concepto y es que, ay, si estuviera aquí mi abuelita, ¿cómo le hubiera caído esta predicación de hermosa? No, eso no es para su abuelita, eso es para mí. A eso voy. A que realmente es el evangelio de donde viene la sana doctrina la que a mí me pone contra la espada de la pared. La ley. Hay que predicar ley y evangelio. ¿Para qué la ley? Para que el ser humano sepa cuán pecador es y que reconozca que necesita un salvador y es Cristo. Punto. Para eso se predican los mandamientos. No es para salvación, pero hay que predicar mandamientos. Debemos amar la sana doctrina porque nos lleva a la santidad. Claro, todos los días nosotros procuramos ser santos porque hay un pasaje que me enseñaron a mí que dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Ahora, recuerde que la santidad es un proceso en el creyente que lo hace el Espíritu Santo de Dios. A diario estamos creciendo en eso. Ser santos. ¿Sí? Punto número 5. Debemos amar la sana doctrina porque nos guarda de lo que no es. ¿Cierto? Lo que dice claramente allí es que la sana doctrina termina convirtiéndose en un escudo de verdad que nos protege de las cosas que a veces no solamente vienen de otro lado, de otras congregaciones, sino de la información que recibimos a diario. ¿Sí? Todo lo que viene a nuestra vida. ¿Sí? Toda la información que viene. Nosotros como iglesia hoy debemos ir a la sana doctrina, apoyarnos en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque viene la defensa del evangelio. Créame que en estos tiempos la iglesia está siendo atacada. Si usted no ha sentido eso, que la iglesia está siendo atacada, no sé en qué país vive, pero el cuerpo de Cristo está siendo atacada. ¿Y tú qué vas a decir? Ah, no, es que yo soy evangélico porque es que mi abuelita era evangélica. No, puede que eso sea verdad, pero eso, usted tiene que tener argumentos. ¿Sí? Y es que nosotros tenemos dos opciones como creyentes. O nos ponemos a llorar sobre la leche derramada y nos vamos allá al monte, allá que queda cercano, allá al más cercano que tenga en su casa, y a esperar que venga el Señor, porque ahora no sabemos cuándo viene, pero sentémonos a esperar. Esa es una opción. Y la otra opción es, hay que coger el trapo y metérnosle al toro. ¿Qué vas a decir frente a tu fe? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes tú que decirme de tu fe? De los principios, de los valores. Ustedes que dicen ser pro vida, ¿qué me dicen ustedes de pro vida? ¿Qué es pro vida para ustedes? Dígame algo. Ah, no, es que eso lo están diciendo en las noticias. No, tú. Dime algo. ¿Qué me vas a decir? ¿Sí? Entonces, debemos amar la sana doctrina. Punto número 5, porque nos aparta de lo que no es. 6, amar la sana doctrina porque nos lleva a la acción. Ya lo acabo de decir. Hay que actuar. No nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Ay, es que la alcaldesa que nos pusieron aquí en Bogotá, figúrese las tendencias que tiene. No, esto si no lo arregla, sino el Señor. Ven pronto, Señor Jesús. No, no, no. La iglesia no tiene que solamente estar unida, sino la iglesia tiene que estar visible. Mire, yo le tengo una noticia que de pronto no sea tan agradable y es que esto tiende a ponerse peor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dijo Jesús en Lucas capítulo 18? Cuando yo regrese a la tierra encontraré fe. Ahí está diciendo quiénes son los míos y quiénes no son los míos. Ese es un reto. Cuando yo regrese a la tierra, encontraré fe.
Y aquí estamos para actuar, para defender, porque debe ser, en nuestra vida debe ser convicciones antes que creencias. ¿Usted está convencido de esto? ¿Realmente usted cree que Cristo resucitó y que si en algún momento nos llegaran a perseguir y nos masacraran a todos, usted va a resucitar? Esto no es un informe pesimista. Ay, pero el profe, ¿era que no tiene hijos ni tiene nietos? Claro, tengo 3 nietos y tengo 3 hijos. Y yo pienso en ellos y oro por ellos. Pero tenemos una promesa, que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con él. Así de sencillo. Y esto me da para ir. Esta es la fuerza que a mí me da todos los días para ir a trabajar, para ir a enseñar, a hacer lo que me gusta con pasión, a servirle a Dios todos los días hasta que Él diga. Hasta que Él diga. ¿Sí? Punto número 7. Debemos amar la sana doctrina porque esto significa amar a Cristo mismo. ¿Mm? Ya lo dijimos. Nosotros estamos aquí porque estamos seguros de esa verdad que en algún momento nos convenció, que no es un concepto cualquiera, sino que es una persona, y por eso nosotros defendemos y presentamos la verdad. ¿Mm? ¿Qué decían de él? Oiga, este sí enseña con autoridad, no como esos otros, dice la escritura, ¿cierto? No como esos otros. En cambio, este sí tiene autoridad. ¿Sí? Entonces nosotros hemos creído en un Cristo que nos ha dicho cosas maravillosas, promesas maravillosas, y que nos ha enseñado cosas que nosotros tenemos que defenderlas, y a través de la sana doctrina tenemos que siempre estar allí estudiando y preparándonos para estas cosas. Mire, es que de las cosas, usted habla con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová tiene argumentos, muchos argumentos. Tú hablas con un adventista y el adventista tiene argumentos. El musulmán, el mormón. ¿Y nosotros? ¿Dónde están nuestros argumentos? ¿Nos quedamos solamente con la información del domingo? No. Nosotros tenemos que ir más allá y tener realmente la respuesta apropiada, aunque somos conscientes que no lo sabemos todo, pero debemos decir algo. ¿Sí? Porque hoy el mundo, mire, hoy el mundo pide respuestas. ¿Sí? ¿Qué decía Pablo? Pablo dice, creo que en 1 Corintios 9 dice, yo estoy preparado para lo que sea, para sentarme con el judío, para sentarme con el esclavo, para sentarme con el libre. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Si me toca sentarme con el que sea, yo le voy diciendo cómo es la cosa. Ay, pero es que yo escasamente tengo hasta quinto de primaria. ¿Qué dice la escritura en 1 Corintios? Que Dios ha utilizado a nosotros la locura de la predicación en nosotros para avergonzar a lo que es sabio. ¿Sí o no? Dice la escritura. ¿Qué nos da la escritura? Sabiduría. Eso es lo que nos da la escritura, sabiduría. ¿Sí? Allí está la palabra de Dios. Y por último, debemos amar la sana doctrina porque al final nos debe llevar a la adoración. La oración no es solamente el resultado de la doctrina, es la razón por que la doctrina existe. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Mire, usted mira cualquiera de los lados de su vida y de pronto no hay muchas esperanzas. Pero cuando usted sabe que es una criatura que todos los días debe estar dispuesto para adorar al Señor, que al final de la historia lo único que anhelamos es presentarnos en adoración al Señor. Y recuerde que nosotros en la tierra nos preparamos para esas cosas en la eternidad. Tú adoras al Señor con tus palabras. Adorar no es cantar. A veces se tiene un concepto equivocado. Entonces yo voy a adorar al Señor y pongo una alabanza y me pongo a cantar. No, tú adoras al Señor con tus palabras, con tus hechos, con tus acciones, con tu pensamiento. Tú haces eso todos los días para el Señor. Y el Señor que conoce tu corazón sabe, este es un verdadero adorador.
este tipo me adora en espíritu y en verdad. Esta mujer me adora en espíritu y en verdad. Porque ha conocido realmente lo que yo le he enseñado. Con esto termino. 4, verifique por favor si usted es un verdadero adorador. 4 puntos. Reconozca quién es su creador. Reconozca quién lo hizo usted y adore. Él es digno de adoración. Mire, a veces en la vida muchas cosas suceden, los trabajos, las familias, las deudas, todo lo que sucede en la vida del ser humano nos hace desviar del verdadero propósito que es la adoración de Dios. 2, adore a Dios porque Dios lo escogió para salvación. Dios lo va a librar a usted del castigo eterno. De eso es que nos salva el Señor, del castigo eterno. Adórenlo, por favor. No todos tienen ese privilegio. O por lo menos todavía no los ha escogido el Señor. Pero yo sí hoy me siento un escogido de Dios y por eso lo adoro. Porque me ha justificado delante del Padre cuando yo no podía justificarme en nada. Punto número 3. Conozca al Señor. No solamente lea Biblia. No solamente venga al curso. No solamente eso. Profundice en las cosas de Dios. Vaya más allá. No se quede con lo que le dieron solamente el domingo, que es importante. Vaya más allá. Busque más allá. Y se va a dar cuenta cómo va a crecer. Le voy a decir una cosa, padres de familia. Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda con nuestros hijos. Y es que pronto en el colegio le están enseñando cosas que no son, pero cuando llegan a la casa, tú tienes que enseñarles sana doctrina a tus hijos. Y punto número 4 es una actitud de servicio. Usted es un adorador de verdad cuando le sirve, usted no le sirve solamente a Dios en la iglesia, bórrese eso de su cabeza. Usted le sirve a Dios en su casa, en el trabajo, en el Transmilenio, por donde quiera que vaya, porque usted no le sirve a los hombres, sino le sirve a Dios, donde quiera que vaya. ¿Listo? Bueno, 9:32, creo que ahí terminamos. Esta historia continuará.